La negación de Pedro, parte número 2. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo estudio más de la Palabra de Dios. Hoy seguimos con la parte número 2 de este importantísimo estudio, pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En la parte número 1 aprendimos todo lo que va a suceder durante la gran tribulación. Eso está en Marcos 13. La palabra de Dios nos reveló que por causa de sus escogidos, Dios ya cortó los 7 años de la gran tribulación a solo 5 meses. ¿Dónde está escrito eso? En Marcos 13:20 y en Apocalipsis 9, 5 y 10. Satanás vendrá en persona a la mitad de los 5 meses, a decir que Él es el gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13. Con señales y prodigios engañosos, hará caer rayos del cielo en presencia de los hombres, dice Apocalipsis 13:13. Con esas señales engañosas, esa bestia engañará al mundo entero, pero menos a nosotros, los escogidos de Dios, que estamos sellados en la mente con la verdad de Dios. Pero los cristianos que no estén velando, se dejarán engañar del diablo y sus ángeles caídos y negarán al Señor Jesucristo durante la gran tribulación, al ignorar los eventos sobre el fin, eventos que el Señor ya ha revelado en Marcos 13. Estudien la primera parte, hermanos, es casi todo Marcos 13. Por eso en Marcos 13, el Señor recalca la importancia de velar por una hora, la hora de la prueba, de no dormirse espiritualmente, como lo hicieron Pedro y los otros discípulos del Señor. Pedro negó al Señor porque se durmió espiritualmente, dejó de velar. En la parte número 1, el Señor también reveló la marca de la bestia de una manera encubierta. Repasemos esa importante enseñanza del Maestro. Comencemos en Marcos 13:35. Vamos a repasar un poquitito de lo que hicimos en el primer estudio. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. El Señor de la casa es Jesucristo. Si viene al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ahí menciona 3 horarios y el canto del gallo. Vamos a ver. El Señor menciona el anochecer. ¿Cuándo es el anochecer? A las 6 p.m. El anochecer trae tinieblas, las cuales son un símbolo de la maldad y el engaño del diablo. Aquí tenemos el primer 6. El Señor también menciona a la medianoche, 6 horas después del anochecer. A esa hora todos dormimos. Aún nosotros los escogidos podemos dormirnos espiritualmente. Por eso no hay que dejar de velar, nunca. Aquí tenemos el segundo 6. El Señor también menciona el canto del gallo. ¿Qué pasó cuando cantó el gallo? Pedro negó al Señor. Entonces, espiritualmente, el canto del gallo es una referencia a la negación del Señor. Cristo vendrá cuando muchos, que dicen que son cristianos, que aman a Cristo, cuando muchos estén negándolo y adorando a aquel que vendrá disfrazado de ángel de luz, al diablo mismo, como dice 2 Corintios 11, 13 al 14. Tengan mucho cuidado. Y por último, el Señor menciona la mañana, 6 horas después de la medianoche. Cuando venga Jesucristo, que es la verdadera estrella de la mañana, y te sorprenda durmiendo espiritualmente y adorando a la falsa estrella de la mañana, a Lucifer, al diablo, ya será muy tarde para ti. Recibirás la ira de Dios que tanto anhelas escapar en un rapto secreto, porque no estudias ni crees en las promesas de Dios. El Señor te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Léanlo, está escrito en Mateo 7, 21 al 23. Entonces, aquí tenemos el tercer 6, el cual forma el número 666, la marca de la bestia, la mentira del diablo. Este número está conectado con el canto del gallo, el cual cantó 2 veces cuando Pedro negó al Señor 3 veces. El número 2 representa testimonio en la Escritura y también división, ¿ok?
Y el número 3 representa perfección divina. La negación de Pedro fue un ejemplo para nosotros, los escogidos de Dios. Pedro negó al Señor ante el sumo sacerdote o líder religioso de esa época. Eso ya lo vamos a ver. Lo mismo va a suceder durante la hora de la prueba o la gran tribulación. Muchos líderes falsos que se han apartado de la sana doctrina y creyentes que sigan a esos falsos líderes adorarán a la bestia abominable, a Satanás mismo. Él es el anticristo. Lo van a adorar a creer que adoran al Señor Jesucristo, porque Satanás viene a hacerse pasar por el Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar las cosas que sucedieron antes de la negación de Pedro. Comencemos en Marcos 14:26. Acá el Señor ya ha terminado la última cena y va a profetizar sobre la negación de Pedro. Pongamos mucha atención. Marcos 14:26 dice: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recordemos algo, el Señor regresará por segunda vez al monte de los olivos, como dice Zacarías 14:4. Él no viene antes en un rato secreto. No crean esa mentira. Desde allí se puede divisar a Jerusalén. En Lucas 21:20, el Señor dijo que cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabremos entonces que su destrucción ha llegado. Es una señal del fin. Versículo 27 dice: Entonces Jesús les dijo, todos, ¿cuántos? Todos los discípulos que estaban con él, que profesaban amar al Señor. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La palabra escandalizaréis significa tropezar en una trampa. Tras el arresto del Señor, sus 11 discípulos huyeron lejos de él, y así se cumplió esta profecía. El número 11 representa desorden en la Escritura. Los discípulos tropezaron en una trampa y abandonaron al Señor porque sintieron miedo. Durante la gran tribulación, Satanás tenderá su trampa y muchos cristianos tropezarán en ella. También terminarán negando al Señor. Esta profecía está escrita en Zacarías 13:7. Vamos a leerla. Voy a citar la Biblia inglesa King James porque la Reina Valera 1960 no tradujo bien la cita. Zacarías 13:7 dice: Despierta, oh espada, contra mi pastor, contra el hombre que es mi prójimo, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y las ovejas serán dispersadas, y volveré mi mano sobre los pequeñitos. El pastor de Jehová y el hombre que es su prójimo es el Señor Jesucristo, su Hijo, quien es igual a Dios Padre, como dice Filipenses 2:6. El Padre envió al Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz y a salvar al mundo. El Hijo va a regresar por segunda vez. Pero ¿saben una cosa? En Zacarías 11:16 también está escrito que antes de que el Hijo regrese por segunda vez, Dios mismo enviará al falso pastor primero. Lean esa cita, Zacarías 11:16. El tema en Zacarías 13:17 es las manos heridas del Señor Jesucristo. Dios volvería sus manos sobre sus pequeñitos, que quiere decir que les daría salvación y vida eterna. Los pequeñitos que se salvan son sus escogidos, como dice Lucas 12:32. Regresemos a Marcos 14:28 y dice: Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta profecía se cumplió en Mateo 28:16 al 20. El Señor resucitado se apareció a sus 11 discípulos en Galilea. ¿Y saben qué significa Galilea? Significa círculo. En Mateo 28:20, el Señor prometió que estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta un rato secreto? Hasta el fin del mundo. No hasta un falso rato secreto 7 años antes del fin del mundo. No se dejen engañar. Ahora va a hablar Pedro. Veamos lo que él le dijo al Señor. Marcos 14:29 dice:
Entonces Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Pedro estaba dispuesto a seguir al Señor hasta la muerte, pero su naturaleza carnal débil no se lo permitió. Cuando vino la prueba, él tuvo miedo y quiso salvar su vida. Por eso terminó negando al Señor. Eso fue un ejemplo para nosotros. Aprendamos ese ejemplo. Versículo 30. Y le dijo Jesús, De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿me negarás? Significa, negarás completamente que me conoces. Versículo 31. Mas él, con mayor insistencia, decía, Pedrito, Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. también todos decían lo mismo, los demás discípulos decían lo mismo. Pedro hablaba sin parar y se comprometía con Jesús. Hacía alarde de su fe y su lealtad, y los demás discípulos también hacían lo mismo. ¿Y qué le pasó a Pedrito alardoso? Negó al Señor. Eso fue un gran ejemplo para nosotros. Seamos humildes en nuestra fe, sin hacer alardes de ella, ya que en un momento de debilidad todos podemos caer. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Getsemaní significa una prensa de aceite. El aceite de oliva es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, como dice 1 Juan 2:20. Cuando oramos al Padre, somos llenos de la unción del Espíritu Santo. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Recuerdan lo que aprendimos en el primer estudio? Cuando el Señor usa nombres y números, es porque está enseñando algo más profundo que solo va a ser revelado a sus escogidos. Estos 3 discípulos también fueron testigos de la transfiguración del Señor en Mateo 17, 1 al 2. Averigüemos lo que sus nombres significan. Bueno, Pedro, ya saben, significa roca. ¿Recuerdan? Hay 2 rocas, Deuteronomio 32, 31 y 2 Corintios 11, 4. Jacobo significa suplantador o impostor. Recuerden, antes que venga el Señor a reunirnos con Él, primero vendrá la apostasía y se manifestará Satanás, la falsa roca, el pastor impostor que suplantará al verdadero pastor de las ovejas. Como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Juan, ya sabemos que significa la gracia y misericordia de Jehová. Pero la gracia de Dios se acabará cuando el Señor regrese a derramar su ira, como dice Apocalipsis 16, 17. Esta cita dice que el Señor comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Por qué hizo eso? ¿Tenía miedo de morir en la cruz? ¡Claro que no! Averigüemos la razón por la cual el Señor se entristeció y se angustió. Versículo 34 dice, y les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿qué les pidió Jesús a estos 3 discípulos que hicieran? Algo muy sencillo, que velaran con Él durante 1 hora, como dice Mateo 26, 38 al 40. ¿Y saben lo que ellos hicieron porque la carne es débil? Obedecieron a su naturaleza carnal y se durmieron durante su vigilia. No velaron 1 hora. Tomen nota de esto, porque es lo mismo que el Señor nos ha pedido que hagamos durante la hora de la prueba o tentación, durante la gran tribulación, cuando Satanás estará aquí suplantándolo. Tenemos que velar por 1 hora. ¿Ya se han dado cuenta que las enseñanzas del Señor son muy profundas? Durante esa hora profética, tenemos que permanecer despiertos, vigilantes y atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Estás velando o te has dormido espiritualmente? Todo el que se ha dormido espiritualmente está espiritualmente muerto.
Efesios 5:14 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Despiértate espiritualmente, y te alumbrará Cristo, la luz del mundo. Seguimos. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. El Señor no pidió al Padre que lo salvara de la crucifixión, como algunos creen, pues Él vino a poner su vida por las ovejas, como dice Juan 10, 17 al 18. La hora de la que habla el Señor es la hora de la tentación, la hora profética, cuando Satanás reinará sobre la tierra y engañará a toda la humanidad que no esté sellada en su mente con las verdades de la palabra de Dios. Eso está en Apocalipsis 3:10 y en Apocalipsis 17:12. Esa es la referencia sobre la hora. Léanla. En Marcos 13, el Señor nos dejó saber exactamente lo que sucederá durante esa hora profética. Eso está en el primer estudio. Estudien Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. También el libro de Apocalipsis. Y dejen que el Espíritu Santo selle sus mentes con la verdad. No se duerman espiritualmente. Dejen de creer en ese falso rapto secreto, porque eso no es lo que está escrito en la Escritura, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Se lo dice un estudiante serio de la Biblia, que ya lleva casi 22 años estudiándola. ¿Qué otra cosa le pidió el Señor al Padre cuando oró? Sigamos leyendo. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. todo es posible para Dios, pero lo que está escrito sobre el fin se cumplirá exactamente como está escrito. La copa de la que hablaba el Señor Jesús es la copa de ira, que se derramará sobre todos los que se hayan dejado engañar del diablo al no haber velado por una hora, la gran tribulación. Esta copa fue profetizada en Isaías 51:17. Vamos a leerlo. Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, no duermas, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová la copa de su ira, porque la copa de aturdimiento bebiste hasta los pozos. Eso quiere decir que recibió mucho aturdimiento porque no estudió la palabra de Dios. En sentido espiritual, Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Esta es una profecía sobre los creyentes que se van a dejar engañar. Tenemos que discernir porque a veces se está hablando de la ciudad Jerusalén, pero otras veces está hablando conectado con esta copa de ira en sentido espiritual. En 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11, está escrito que Dios mismo enviará un poder engañoso, aturdimiento. ¿Saben a quién? A Satanás, para castigar a todos los que no tienen amor por la verdad, sino que se complacen en la injusticia y desobedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña que Cristo vendrá primero a llevarnos al cielo en un rapto secreto. Pero ¿qué hacen muchos cristianos desobedientes? No obedecen lo que dice la palabra de Dios y prefieren obedecer lo que dicen los hombres y sus tradiciones. Ahora, la ira de Dios no es la gran tribulación, como muchos han creído erróneamente. La ira de Dios se derramará a la segunda venida del Señor, cuando Él venga con su vara de hierro para juzgar y reinar a las naciones, como está escrito en Apocalipsis 19:15. Regresemos a Marcos 14:37. El Señor va a hablar sobre la hora, aquella hora, ¿recuerdan? Vino luego y los halló durmiendo. Dormilones, perezosos. Un dormilón es un perezoso. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Aquí está, el Señor está enseñando algo más profundo. Lo mismo les dirá el Señor a los cristianos desobedientes que no hayan velado durante la hora de la prueba o tentación. ¿No han podido velar conmigo una hora? Se van a dormir espiritualmente. ¿Y Simón qué significa? Significa el que escucha y obedece. Pero Pedro no obedeció al Señor.
Una hora antes, él había declarado al Señor: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. pero en vez de velar durante una hora, se durmió y terminó negando al Señor. Versículo 38. Pongamos atención a las instrucciones del Señor. Velad y orad, para que no entréis en tentación, la hora de la tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor. Esto es verdad, hermanos. Estas son las instrucciones del Señor para nosotros, sus discípulos. Tenemos que estar velando espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta la última hora profética, hasta que pase la gran tribulación y regrese el Señor Jesucristo. El Señor habló sobre la hora de la tentación en Apocalipsis 3, 7 al 11, mientras se dirigía a la iglesia de Filadelfia. Él no tuvo ninguna queja con esa iglesia, ni con la iglesia de Esmirna. Esas son las únicas dos iglesias que conocen y enseñan quiénes son los queneos. Son los hijos del diablo que controlan y engañan al mundo entero. Si tu iglesia no está enseñando nada sobre aquellos que se hacen llamar judíos, más mienten. Tu iglesia no está velando. Está espiritualmente dormida y se va a dejar engañar del Mesías falso que los queneos están esperando, de Satanás. Por favor, lean Apocalipsis 2:9 y 3:9. Yo les recomiendo este estudio, Parábola del trigo y la cizaña. Este estudio da muchos detalles sobre estos queneos, que son los higos malos. Bueno, el enlace va a estar en la descripción del video. Seguimos, versículo 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. El Señor volvió a pedirle al Padre que pase de él la copa de ira, para no derramarla sobre los que estarán adorando a la bestia cuando él regrese. Mas lo que ya está escrito se cumplirá exactamente como ya está escrito. Versículo 40. ¿Saben qué quiere decir el número 40? Prueba. Al volver, otra vez los halló durmiendo. ¡Wow! No aprenden, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño espiritual, y no sabían qué responderle. Muchos duermen espiritualmente. Sus ojos espirituales están cargados de sueño. Están distraídos con el Facebook, con el Instagram, con las redes sociales, con los amigos, con las rumbas, con la música, el fútbol, las novelas. Tienen tiempo para todo, pero ¿tienen tiempo para estudiar un par de versículos diarios? Muchos me dicen a mí: Uy, hermano, no tengo tiempo, no he estudiado porque no tengo tiempo, me falta tiempo. Bueno, la carne es muy débil, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Los discípulos no pudieron mantener sus ojos abiertos. No pudieron velar por solo una hora. Esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para mostrarnos que también nosotros podríamos quedarnos dormidos durante la hora de tentación, si no velamos. Muchos creen que no van a pasar por la hora de tentación, que van a volar secretamente al cielo en un rato secreto. Esos son los que van a ser engañados. No cierres tus ojos espirituales, ni te dejes seducir por los deseos de la carne, que anhelan huir porque tienen miedo. Mantén tus ojos espirituales abiertos, para que cuando venga el Señor no te encuentre durmiendo y adorando a un Dios ajeno. Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Esto lo hizo el Señor por tercera vez, para enfatizar la necesidad de velar por una hora. El número 3, recuerdan, tiene una conexión con el engaño. Por favor, lean Apocalipsis 8, 7 al 12, Apocalipsis 9, 15 al 18, Apocalipsis 12, 4 y Apocalipsis 14, 9. Ahí se van a dar cuenta que el número 3 o la tercera parte tiene esa conexión con el engaño del fin. Ahora el Señor Jesús va a ser entregado a pecadores que no conocían al verdadero Mesías. Estaban confundidos.
nosotros también seremos entregados ante pecadores confundidos durante la hora de la prueba o tentación. Versículo 42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Uno de sus propios discípulos lo iba a entregar a la muerte. Lo mismo sucederá con nosotros, los escogidos, durante la gran tribulación. Nuestros propios seres queridos nos entregarán ante Satanás, la muerte. Apocalipsis 6:8. Lo harán porque creerán que están sirviendo a Dios, como dice Juan 16:2. No hay nada que temer, pues el Señor ha prometido que ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá cuando seamos entregados. Por favor, lean Lucas 21:18 nuevamente. Seguimos. Versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿De parte de quién vino Judas? De parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Vamos a ver qué significa Judas. Significa, él será alabado. Y la raíz hebrea, H3034, significa reverenciar o adorar con las manos extendidas. Algo más interesante. La raíz hebrea de la palabra Iscariote significa constructor de ciudades. Caín fue el primer constructor de ciudades en la Escritura. Eso está en Génesis 4:17. Ese fue el inicio de la Gran Babilonia, la ciudad o sistema mundial del diablo que confunde al mundo entero. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos que buscaban asesinar al Señor eran queneos, descendientes de Caín, judíos falsos. ¿No sabes quiénes son los queneos? Son la raza escogida del diablo. Ellos son la cizaña que el diablo sembró en el mundo al principio, no en la iglesia. Lo sembró al principio de este mundo, de este segundo mundo. Como dice Génesis 3:16, Mateo 13:38 al 39 y Mateo 23:33. Ellos son esa generación de víboras o raza de serpientes, como debe ser traducido. Ellos controlan al mundo entero con esos 4 poderes escondidos, como aprendimos en el primer estudio, como dice Zacarías 1:19. Ellos odian el campo y la agricultura, pero les encanta construir ciudades, como Caín, el primer queneo asesino y mentiroso. Génesis 4:8 al 9. Los queneos rechazan al Mesías Jesucristo. Ellos están esperando a su propio Mesías, a Satanás, el anticristo, su padre, que vendrá en persona a suplantar al Señor Jesucristo durante la gran tribulación. Si tú no sabes quiénes son los queneos, si crees que ellos son el pueblo escogido de Dios, que va a aceptar al Señor Jesucristo durante la gran tribulación, tú vas a ser engañado, tú vas a ser engañada cuando venga Satanás a hacerse pasar por el Mesías Jesucristo. Tú vas a alabar y adorar al diablo con las manos extendidas, porque vas a creer que Él es Jesús. Versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal, una señal escondida, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. La señal que Judas dio a estos hombres para identificar al Señor fue un beso. ¡Hipócrita! En Latinoamérica y en España, el beso de Judas es un símbolo de traición y engaño, y de hipocresía también. Judas traicionó al Señor porque tampoco veló. Él se dejó influenciar y usar por los queneos mentirosos y asesinos. Por eso fue presa fácil cuando el diablo entró en él para hacerlo cometer esa maldad, como está escrito en Lucas 22:3 y en Juan 13:27. Bueno, seguimos. Versículo 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro. Y le besó. Judas le dio el beso de la muerte a nuestro Señor. Seguimos. Versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. El Señor podría haber llamado a 12 legiones de ángeles en cualquier momento,
pero para que se cumpliese la escritura, permitió que se lo llevaran preso. Seguimos, versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ese fue Pedro. Pedro, que significa roca, le cortó la oreja derecha a Malco, que era siervo del sumo sacerdote Caifás. Eso está escrito en Juan 18:10. Ahora, ¿qué quiere decir Malco? Quiere decir reino. Toda oreja que escucha el Evangelio y se arrepiente va a entrar en el reino de Dios. Opino que simbólicamente el corte de la oreja derecha representa el engaño de Satanás, la falsa roca que aleja al ser humano del reino de Dios y lo conduce hacia la perdición. La derecha representa justicia en la Escritura, como dice Mateo 25:34. Malco estaba obedeciendo y sirviendo a Caifás, un sumo sacerdote equivocado. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y solo a Él debemos seguir y servir. Caifás significa depresión, el que busca con diligencia, y el que vomita. Durante el reino de Satanás en la tierra habrá mucho engaño, pues la espada del diablo es el engaño. Muchos rechazarán la verdad para seguir a la mentira. ¿Y qué hará Dios? Dios los vomitará de su boca, dice Apocalipsis 3:16. Los que no tienen orejas derechas para escuchar la palabra de Dios con entendimiento, harán exactamente lo que sus líderes políticos y religiosos les digan, y se convertirán en adversarios anticristos, tal como lo hizo Malco. Cuando venga el Señor, todos los que estén siguiendo a la izquierda, o sea, a la injusticia, serán condenados. La izquierda no es nada bueno para el alma. Conduce a la perdición, dice Mateo 25:41. Seguimos. Versículo 48. Dice: Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Eso fue profetizado en Salmos 22:6. Por favor, lean todos Salmos 22, porque ahí está profetizada toda la crucifixión del Señor. Marcos 14:49 dice: Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. La entrega de Cristo tuvo que suceder exactamente en el tiempo señalado por Dios, para que se cumpla la Escritura. ¿Qué hicieron los discípulos del Señor cuando Él fue aprendido? Vamos a leerlo. Versículo 50. Entonces todos los discípulos ¿apoyaron al Señor? No. Dejándole, huyeron. ¿Qué hicieron? Abandonaron al Mesías y huyeron, escaparon. Esto sucedió justo después de la hora de la tentación, la hora en la que Jesús les dijo que permanecieran despiertos y velaran. Los discípulos sintieron miedo en vez de confiar en Dios. No fueron capaces de resistir la tentación de huir y de salvarse ellos mismos. Eso fue un ejemplo para todos nosotros los escogidos. Versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. El griego dice cubierto el cuerpo desnudo con una sábana. La sábana que cubría el cuerpo desnudo del joven era hecha de lino fino. En Apocalipsis 19:8 está escrito que el lino fino que vestiremos para las bodas del Cordero representa nuestras obras justas. El joven que seguía al Señor fue arrestado. ¿Y qué hizo? ¿Estuvo dispuesto a seguir al Señor hasta el fin? Sigamos leyendo. Versículo 52. Mas él, el joven, dejando la sábana, huyó desnudo. También huyó. El joven escapó desnudo de esa tribulación. Este joven representa a un creyente que seguirá al Señor hasta la hora 11. Pero faltando una hora para que el verdadero esposo Jesucristo regrese, como dice Mateo 25:6, se apartará de la fe y abandonará al Señor. Esa hora será la hora de la tentación. ¿Y qué pasará cuando se aparte del Señor? Perderá sus obras justas y quedará espiritualmente desnudo cuando adore al diablo.
Nadie entrará en las bodas del Cordero sin vestido de bodas. Es muy importante que ustedes lean Mateo 22, 11 al 13 y Mateo 25, 11 al 13. Seguimos. Versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Estos religiosos falsos asesinos estaban llevando a cabo su acto asesino. Hoy en día hay muchos pastores falsos que son iguales a estos queneos asesinos, pues con las falsas doctrinas que predican, desvían a sus rebaños hacia Satanás, causándoles la muerte espiritual. Los asesinos no entrarán en el reino de Dios, dice Apocalipsis 21:8. Seguimos. Versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, con los guardias del sumo sacerdote. Ahí estaba, cómodo, calentándose al fuego. ¿Qué les parece? Pedrito siguió de lejos al Señor, pero se puso muy cómodo entre los enemigos del Señor y en la propia casa del sumo sacerdote. Hoy en día, muchos cristianos que siguen de lejos al Señor no conocen quiénes son los enemigos de Dios y se ponen muy cómodos con las doctrinas de demonios que esos enemigos han introducido en la iglesia del Señor. Versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. La mentira buscaba acusar a la verdad. Lo mismo pasará en el fin. Muchos llamarán verdad a la mentira y mentira a la verdad. Esos mentirosos no hallaban testimonio contra el Señor porque Él era sin pecado. El Señor vino a este mundo a mostrarnos cómo debemos vivir en santidad y en adoración diaria hacia nuestro Padre Celestial. Versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Para que un tribunal admitiera una acusación, tenía que haber testimonio concordante de 2 o 3 testigos, como dice Deuteronomio 19:15. Los falsos testigos contaban historias contradictorias. No se ponían de acuerdo, ni para mentir. Versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, interesante, 2 testigos falsos tramaron algo contra el Señor, como dice Mateo 26:60, que es una cita paralela. Ellos no conocían al Mesías Salvador. Cuando vengan los 2 testigos de Dios a dar testimonio de Dios, los habitantes del mundo que no conocen a Dios rechazarán su testimonio para su propia perdición. ¿Por qué harán eso? Porque no conocen a Dios. Por favor, léanlo. Apocalipsis 11, 3 al 12. Versículo 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Estos 2 falsos testigos no entendían que Jesús estaba hablando de su muerte y resurrección, y no de la destrucción de los edificios del templo. Versículo 59. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Ni para mentir eran buenos estos 2 falsos testigos. Ellos obraban la maldad porque tenían sus ojos espirituales cerrados y no conocían al Señor. La maldad cierra los ojos espirituales a la verdad de Dios y abre los ojos carnales a la mentira y perversión del diablo. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? El Señor Jesús enmudeció porque estaba cumpliendo Isaías 53, 7. Vamos a leerlo. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Su muerte y crucifixión fue profetizada en el Antiguo Testamento,
Pero ni aun así los queneos rechazan al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías de ellos es Satanás, su padre. Regresemos a Marcos 14:61. Y dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿ven la ironía aquí? Un sumo sacerdote debería saber exactamente quién es Jesucristo, la verdad. Caifás no conocía la verdad. Asimismo, hoy en día, muchos supuestos sumos sacerdotes, ministros, pastores, maestros, tampoco conocen ni predican la verdad. Ellos predican a la mentira, a Satanás como la verdad. Versículo 62. Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿cuándo va a hacer eso? En su segunda venida. Jesús estaba declarando que Él era el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, que vencería a la muerte con su resurrección. Él vendrá por segunda vez, con poder y gloria, no secretamente. Vendrá a reinar a las naciones con vara de hierro, dice Apocalipsis 19:15. Seguimos, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? era costumbre rasgarse las vestiduras al oír blasfemias. Otra ironía. El sumo sacerdote consideró blasfema la declaración del Mesías. Mas cuando venga Satanás, el Mesías blasfemo, el mundo entero lo recibirá y lo adorará con las manos abiertas. Apocalipsis 13:4 dice eso. Seguimos, Marcos 14:64. Sigue hablando el sumo sacerdote. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. No hubo ni un solo defensor del Señor. Todos le condenaron. Eso es precisamente lo que los líderes religiosos buscarán hacer contigo cuando tú seas entregado durante la gran tribulación. Buscarán palabras para condenarte a ti y a tu fe. Por eso no debemos premeditar lo que diremos durante la hora de la prueba, sino más bien permitir que el Espíritu Santo hable a través de nosotros en ese momento, como está escrito en Marcos 13:11. Seguimos, versículo 65. Ya vamos terminando este estudio. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: ¡profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Los golpearon y se burlaron de él. Esto cumplió Isaías 56 e Isaías 53:5. En esas acciones, estas personas también negaron al Mesías. Lo hicieron porque ignoraban las Escrituras. No conocían al Hijo de Dios ni lo que está escrito sobre él. ¿Y qué hacía Pedrito mientras pasaba todo esto? Vamos a leerlo. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Esta criada había visto a Pedro junto al Señor. 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. La criada le dijo: Oye, yo a ti te conozco. y afirmó que él era un discípulo del Señor. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Reconoció a Jesús como su Señor? Sigamos leyendo. Versículo 68. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Recuerdan la enseñanza del Señor? Que tenemos que velar para que no venga Él cuando esté cantando el gallo, cuando estemos negándolo. Esta fue la primera vez que Pedro negó al Mesías. Recordemos lo que Cristo le dijo a Pedro en el versículo 30. De cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro dijo inmediatamente: No lo conozco. él era un discípulo del Mesías, pero en esta hora de prueba se negó a reconocerlo como su Señor. En vez de reconocerlo, lo negó.
El Señor también negará a todos los que lo nieguen a Él durante la gran tribulación. Mateo 7:23. Hay algo extraño aquí. Los gallos no suelen cantar en la noche. Ellos cantan cuando ven la luz del sol, cuando está amaneciendo, o cuando perciben un peligro. Un gallo desempeña la función de protector, y como protector, el gallo debe estar siempre alerta ante cualquier peligro. Cuando percibe peligro cerca, el gallo emite un canto de alarma. Los gallos protectores están siempre alerta y atentos a los cambios repentinos en su entorno. ¿Eres un gallo protector o eres un gallo dormido? Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirles a los que estaban allí: ¡Este es de ellos! Esta criada insistía que había visto a Pedro junto al Señor. Versículo 70. ¿Qué hizo Pedrito? Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. El dialecto o acento de Pedro lo delató, pues sabían que él era Galileo por su manera de hablar. Esta fue la segunda vez que Pedro negó al Señor. Recuerden, el número 2 significa testimonio y también división. Durante la gran tribulación, el Espíritu Santo predicará el Evangelio a todas las naciones, cuando hable a través de nosotros los escogidos, en idiomas y dialectos o acentos de todo el mundo. Todos los que estén en los sepulcros, que estén espiritualmente muertos, oirán la voz del Señor. Los que hagan lo bueno al escuchar la voz de Dios y acepten al Mesías, saldrán a resurrección de vida eterna y participarán de la primera resurrección. Pero los que hagan lo malo y rechacen al Mesías verdadero, saldrán a resurrección de condenación. Ellos recibirán la ira de Dios y no participarán de la primera resurrección. Quedarán expuestos a la muerte segunda, que es la muerte del alma. Eso está escrito en Juan 5, 28 al 29 y Apocalipsis 24, 5 y 20, 14. Seguimos. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Vea lo que hizo Pedrito. No conozco a este hombre de quien habláis. Aquí Pedro maldice y jura que no conocía al Señor, negándolo delante de todos. Y esta fue la tercera vez que Pedro negaba al Señor, para que se cumplieran las palabras del Señor. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro lloraba. El primer canto del gallo representó una advertencia. Pedro debió haberla escuchado. Debió haber recordado las palabras del Señor y haberlo reconocido como su Señor. Pero a Pedro se le olvidó las palabras del Señor y apostató de su fe en Cristo. Por eso lloraba. Las palabras del Señor se cumplieron exactamente como Él lo había predicho. Asimismo, todo lo que está escrito sobre la gran apostasía se cumplirá exactamente como está escrito. Por favor, lean 1 Timoteo 4:1 y 2 Tesalonicenses 2:3 al 4. Habrá mucho llanto y crujir de dientes cuando el Señor venga y derrame su ira sobre todo el que haya adorado al diablo porque ignoró la palabra de Dios. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Si no creen que esto se cumplirá, lean Mateo 8:12. Repito, muchos cristianos están confundidos. La gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es la gran tentación del diablo, es la ira del diablo, que conducirá a muchos cristianos apóstatas hacia la ira de Dios. Bueno, vamos a concluir este estudio. Pedro fue probado por el Señor y falló la prueba al no creer las palabras del Señor. Eso fue una gran lección para todo creyente. La iglesia sí pasará por la hora de la prueba o tentación.
y todo el que no crea la palabra de Dios será condenado, dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11. Al terminar este estudio, yo les digo lo mismo que dice el Señor. Velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Crean en las promesas de Dios. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá durante la gran tribulación, dice Lucas 21:18. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en otro estudio más de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio, donde estaremos analizando cómo será la venida de Satanás, ya que estamos hablando mucho de la venida de Satanás en estos estudios. El diablo ya está aquí en espíritu, hermanos, pero no lo podemos ver, no se puede manifestar en esta dimensión todavía. El diablo vendrá a reinar la tierra en persona, a la mitad de la hora de la prueba o gran tribulación. El diablo reinará el mundo en persona por solo 2 meses y medio. Por eso Apocalipsis 12:12 dice que cuando sea arrojado a la tierra en persona, tendrá poco tiempo, que en el idioma griego significa un tiempo diminuto. ¿Cómo va a ser la venida de Satanás, el falso Mesías? ¿Se aparecerá en las nubes con poder y gloria, como lo hará el verdadero Mesías Salvador? ¿Cómo será la venida engañosa del diablo? Averígüenlo en el siguiente estudio. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!